Bueno, miren, acá hay un ejercicio de parcial de repaso intensivo que yo preparé para esta clase, ¿no? Es una combinación de 3 ejercicios que hay en la guía práctica, el 1, el 2 y el 11 del TP6. Y dice algo así: conociendo el campo de un plano de área altamente extendida, tendiendo a infinito, calcular el potencial entre dos placas plano paralelas a una distancia d y la capacidad entre ellas usando la relación carga-potencial. Y después aparecen 3 incisos, que lo vamos a ver después. Vamos a hacer primero lo que hice como introducción. Pero miren, primero les voy a hacer una explicación acerca de esto. Miren, esto es un capacitor, ¿no? Y acá, si nosotros cerramos y lo conectamos a una batería, formamos un circuito. ¿No es así? Sí. Bien, acá tenemos una capacidad C y acá tenemos una diferencia potencial V sub 0. ¿Bien? No sé si se ve en el video. Sí, se ve. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Esta carga, este potencial positivo que pasa por acá va a viajar por este conductor hasta llegar acá, ¿no? Y este que es negativo va a llegar hasta acá. Siempre la batería va a tener una parte positiva y una parte negativa. Comúnmente simbolizamos a la parte positiva con un objeto así largo, con una placa larga, y la parte negativa con una placa chiquita. Y bueno, la parte positiva pasa para acá y la parte negativa pasa para acá. Si yo tengo una relación capacidad potencial, es decir, capacidad multiplicada por potencial, ¿qué es lo que eso me da? ¿Se acuerdan? La carga. La carga, exactamente. Bien. Entonces acá yo voy a tener una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. ¿Perfecto? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Esto que ven acá es un capacitor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Un capacitor no es nada más y nada menos que dos placas plano paralelas enfrentadas entre sí. Es decir, esto que ustedes están viendo acá es esto que está acá. ¿Bien? Esta de acá va a tener una densidad superficial porque es plana, negativa, y esta va a tener una densidad superficial positiva. ¿Bien? ¿Se acuerdan cómo era el campo de un plano infinito? Sigma sobre... A ver, vamos a hacerlo. Sigma sobre 2 epsilon 0. Perfecto. Pero, ¿qué más? Acordate que el campo sí, subvector. y el versor K. Claro. En este caso lo vamos a hacer con el versor Y, si te parece, Bien. ya que este eje va a ser el X. ¿Dale? Bien. Entonces esto va a ser el versor Y. Para X mayores a 0 y para X menores a 0, ¿no? En inversor y en inversor. Y acá, cuando estamos con X negativos, esto es negativo, ¿no? Y esto es el campo en puntos superiores e inferiores de un plano coincidente con el plano IZ, y por lo tanto que tiene eje de simetría X, ¿no? O sea, el eje de coordenadas X es su eje de simetría. Bien, fíjense, acá vamos con este plano de acá, que lo ven acá, está dibujado de canto, es decir, está de esta manera, digamos, ¿no? En realidad esto, si lo vemos nosotros desde esta perspectiva, lo vamos a ver así. ¿Bien? Por acá tenemos la parte inferior y por acá la parte superior. Pero observen una cosa. Vamos con el positivo primero porque es más sencillo verlo. La parte positiva, o sea, el campo positivo es así, ¿no? ¿Bien? El de este, ¿no? Y el otro, ojo, tienen misma densidad superficial los dos, solamente que una es positiva y la otra es negativa. ¿De acuerdo? Bien. Y el otro, que es el negativo, hace así, ¿no? Ahora fíjense, el campo que yo voy a tener adentro entre las dos placas plano paralelas es el que es entrante, ¿cómo se llama esto? A lo que es el plano. Y ese va a ser este más este, ¿no? Entonces va a ser, ¿qué cosa? Si este es un medio de esto y este es un medio de esto, este que está acá adentro es uno entero de todo eso. ¿Se entendió más o menos, no? ¿Está bien? Sí, bien. Perfecto. Entonces miren, este es el campo que hay entre las dos placas, entre la placa con densidad negativa y la placa con densidad positiva. ¿Bien? Ahora yo voy a calcular el potencial. El potencial que hay, disculpen, se vuelvo a poner así.
el potencial que hay entre este punto y este punto. La distancia, como decía el ejercicio, entre ellos es D. ¿Bien? Voy a calcular la diferencia potencial que hay entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, fíjense, suponiendo que la primera placa está en el origen de coordenadas y la segunda placa está, ¿cómo se llama esto?, a la distancia D, esta diferencia potencial va a ser igual a menos la integral entre 0 y D de el campo que está entre las dos placas, que es nada más y nada menos que menos sigma sobre epsilon 0 en I, ¿no es así? Multiplicado por el diferencial de L, que en este caso el diferencial de L, observen, que va a ser el recorrido desde acá para acá, ¿no? Es decir, nuestro diferencial de L va a ser a diferencial de X doblemente primado, porque el doblemente primado es la notación que usamos para el recorrido del cálculo del potencial en inversor, ¿no? Porque va en sentido positivo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es diferencial de X doblemente primado en inversor. Inversor con inversor, por inversor, nos da 1, ¿no? Y el negativo con el negativo se nos va. Ahora fíjense, estos de acá son constantes respecto a X. La densidad, porque ya es una densidad constante, ya que las dos placas plano paralelas tienen una distribución uniforme, densidad constante. Y esto también es una constante porque, bueno, es una constante tabulada, ¿no? Entonces se van fuera de la integral. Y esto es la integral del diferencial de X doblemente primado desde 0 hasta 2. Si calculamos esto, esta parte de acá, esto es X doblemente primado, evaluado entre 0, perdón, 2 no le dije, quería decir D, disculpen. Entre 0 y D, y esto sería evaluado entre 0 y D, nos da D, ¿no? La X doblemente primada. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces el potencial que nosotros tenemos es nada más y nada menos que sigma por D sobre epsilon 0. ¿De acuerdo? Bien. Ahora fíjense. Antes habíamos dicho que la relación que hay entre la carga y el potencial está dada por una constante de proporcionalidad conocida como la capacidad, que depende siempre de la geometría del medio conductor y bueno, también de otras variables de medio como la permitividad del vacío, ¿no? En este caso porque nuestro medio es el vacío. Entonces fíjense, para calcular la capacidad lo único que yo tengo que hacer es poner, primero buscar la carga, que la carga, recuerden que como es uniformemente distribuida, va a ser ¿qué cosa? Va a ser la densidad superficial multiplicada por el área total del elemento. En este caso, el área de la placa, ¿no? Como es una placa plana, tiene base por altura y bueno, ese es el área, ¿no? Bien, entonces, esto le igualamos a esto, entonces vamos a tener sigma por el área igual a la capacidad por el voltaje. Disculpen que voy a cambiar de tiza. Y por lo tanto vamos a tener que la capacidad es igual a la densidad por el área sobre el voltaje. Pero fíjense, el voltaje, tensión, diferencia potencial, como quieran llamarlo, ya lo tenemos, vale esto, ¿no? Entonces lo vamos a reemplazar directamente abajo. Y fíjense, acá tenemos densidad con densidad, se va, ¿no? Y esto pasa multiplicando al numerador. Entonces nos va a quedar que la capacidad es igual a la permitividad del vacío por el área sobre la distancia entre las dos placas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que vieron medio raro? Bien, fíjense, primera observación. Como había dicho, la capacidad depende de variables que tienen que ver con la geometría y que tienen que ver con el medio en donde están. Entonces, siempre tienen que saber que la capacidad, primero que todo, es una variable escalar, pero es una variable siempre positiva, justamente porque depende de variables geométricas y las áreas, las distancias, los volúmenes siempre son positivos. Y ¿cómo se llama esto? Y las variables de medio también, como la permitividad, la permeabilidad, la resistividad, la inductancia, etc. Muchísimas cosas.
pero la capacidad también entra ¿cómo se llama esto? En esas variables, las cuales son positivas. ¿Bien? Esto separado de esto. Ahora, ya que completamos con el primer inciso. El segundo inciso ya es de aplicación. Dice, suponiendo un capacitor de 2 placas plano-paralelas, como el que tenemos ahí, de cierta área, que es de 7,6 centímetros al cuadrado, cada una, ¿cómo se llama esto? Paradas a una distancia entre ellas de 1,8 milímetros, determinar su capacidad. Entonces, fíjense, ¿puedo borrar acá? Sí. ¿No hay ningún problema? Sí. Bien. Bien, nos da el área y la distancia y nos pide la capacidad. Listo, ya tenemos todo, porque tenemos el área y la distancia y también tenemos la permitividad del vacío, porque como se llama esto es una constante tabulada. Entonces esto va a ser esto igual a menos 0 multiplicado por el área dividido la distancia. Eso sí, tenemos que poner la distancia y el área, como se llama esto, en unidad de metros, porque son la unidad en que está reflejada en la permitividad del vacío. Entonces, fíjense, el área dice que es igual a 7,6 centímetros al cuadrado siempre me olvido de esto. Ahora, si yo tengo metro, decímetro, centímetro, tengo unidad a la 1, unidad a la 2, unidad a la 3, esto es 1, y esto es 1, 0, 0, 0, 0, y esto es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, si yo quiero pasar de centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, tengo que dividirlo por 10.000. ¿Estoy bien? 10.000, perfecto. Entonces, el área es esto dividido por 10.000, ¿no? En metros al cuadrado. Recuérdense esta tabla porque es muy importante. Me sirvió a mí mucho cuando cursé Física 1. Sí, a mí también me costaba bastante. Vale, Sí. sigue costando a veces. Sí. Hay que entender que, como se llama esto, no es lo mismo algo en unidades lineales que unidades de área o unidades de volumen, es decir, al cuadrado o al cubo. Entonces, fíjense, esto sería... igual creo que lo podría sacar así nomás. Sería 7,6 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, sería así, ¿no? Menos 5 o menos 4, menos 5, bien. No, menos 4. Menos 4 sería, menos 4, claro, porque tengo acá reflejado este, está bien, perfecto. Menos 4 metros al cuadrado, ahí está. Bien, ahora igual yo lo resolví, ¿lo tengo así? Sí, perfecto. Y luego la distancia que está en 1,8 milímetros, dice, ¿no? Esto es más fácil. Simplemente lo dividimos por 1000 y listo. Entonces lo dividimos por 1000 y esto nos va a dar 1,8 por 10 a la menos 3 metros. Ahí tenemos el área y ahí tenemos la distancia. Entonces, agarramos esos tres valores y los reemplazamos acá. Esto creo que era la menos 11, ¿no? En la permitividad del vacío. La menos 12. 8,85. 8,85, bien. 85 o 84. 85 por 10 a la menos 12. Bien. 10 a la menos 12 y ahí las unidades me las pienso yo. Coulomb al cuadrado por Newton por metro al cuadrado. Sí, era así, bien. Entonces, esto multiplicado por el área, que es 7,6 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, y todo esto dividido por 1, ¿me pueden hacer la cuenta ya que estamos? 3,73. ¿Cuánto te dio? 3,73 picofarads. Bien. 3,73 te dio. Sí. Me dio lo mismo, bien. Entonces, fíjense. Metros ¿cómo se llama esto? Al cuadrado con metros al cuadrado se va. ¿No?
Y después nos queda Coulomb al cuadrado dividido Newton por metro. Bien, eso lo voy a hacer acá, si no tienen problema. Newton por metro. Bien, yo tengo Coulomb al cuadrado sobre Joule, y yo puedo reflejar eso como Coulomb sobre Joule por Coulomb, porque este pasa al numerador y multiplicado me da esto, ¿no? Sí. ¿Algunos se perdido en eso? ¿No se cuenta? ¿O está todo bien? Lo repetís otra vez. Por favor. Sí. Bien, tenemos Coulomb al cuadrado sobre Joule. Joule tenemos porque acá abajo tenemos Newton por metro, ¿ven? Ahora, este Coulomb que yo tengo multiplicando a otro Coulomb, porque tengo Coulomb al cuadrado, igual estos ojos son unidades, no son variables, lo voy a pasar abajo dividiendo a este, que es totalmente válido por la ley de extremos. Yo tengo Coulomb al cuadrado dividido 1 y abajo tengo Joule dividido 1. Lo único que hago es pasar este para acá, entonces tengo Coulomb dividido 1 dividido a Joule dividido Coulomb. Que si yo vuelvo al paso previo, lo que estoy haciendo básicamente es multiplicar, hacer la ley de extremos. Pan con pan, queso con queso. Claro. Coulomb se va con Coulomb, Joule se va con Joule y vuelvo a lo mismo. Coulomb al cuadrado dividido a Joule. ¿Bien? Y bueno, Joule sobre Coulomb justamente es nada más y nada menos que la unidad de voltios. Entonces esto es Coulomb sobre voltios. Y eso de ahí es la unidad de faradios. Bien, ¿por qué la unidad de faradios? Porque la capacidad es igual a la carga sobre el voltaje. La carga está en coulombs, el voltaje, tensión o diferencia potencial está en voltios. Entonces, Coulomb sobre voltio me da la unidad de la capacidad, que es la unidad de Faraday, o Faraday, como quiero decir. Bien. Entonces, ¿cuánto dijiste que te había dado? 3,73 picofaradios. Sí, serían a la, por 10 a la menos 12, ¿no? Sí. Bueno, lo ponemos pico para eso. Sí. Bien, esa es la capacidad. ¿De acuerdo? Bien. En el tercer inciso de este ejercicio que yo realicé, dice, si se le aplica el potencial V sub 0, un potencial V sub 0 de 20 volts, calcular el campo electrostático entre las dos placas y la carga que tiene cada una. Tengo un voltaje de 20 volts, ¿no? Y tengo una capacidad de 3,73 picofaradios, que es lo mismo que decir por 10 a la menos 12 faradios o farads, ¿no? Antes habíamos dicho que el campo electrostático, ¿no?, era igual a la densidad sobre epsilon 0 en el versor correspondiente, menos esto, ¿no? La placa entre el campo entre las dos placas plano paralelo. Bien, y acá, justamente cuando se resolvían el tema del potencial, es así, a ustedes lo voy a pasar rápido si quieren. Sí, sería menos sigma sobre epsilon 0 y, bueno, multiplicado por diferencial de x doblemente primado entre 0 y d, ¿cómo se llama esto? Que y con y se van, el negativo con el negativo se van, y esto me va a quedar nada más y nada menos que sigma sobre epsilon 0 por d, ¿no? ¿Está bien hasta acá? Bien. Esto de sigma sobre epsilon 0 no es nada más y nada menos que el módulo del campo multiplicado por T. Es decir, el voltaje que nosotros tenemos es el módulo del campo multiplicado por la distancia. ¿No es así? Esto es porque, bueno, el módulo de como lo ven acá, se va al negativo, se va al versor, y lo que queda es sigma sobre epsilon 0. Esto me faltó poner 0. ¿Bien? Entonces, con eso podemos sacar el módulo del campo, porque es literalmente el voltaje que nosotros nos está dando dividido la distancia. Entonces eso va a ser... Disculpen, ¿hasta acá entienden todo o...? Yo no entendí porque dijiste que el módulo no era la densidad sobre epsilon 0 y ahora decís que hay que calcularlo. Mirá, el campo es la densidad sobre epsilon 0, ¿no? Menos la densidad sobre epsilon 0 multiplicado por el inversor. Sí. Si yo le saco
si yo le saco el signo y el versor a esto, es el módulo del campo, como yo lo había puesto acá abajo, ¿no? Acá, el voltaje que nosotros teníamos entre las dos placas plano-paralelas, a través del campo que está entre esas, ¿no? Nos daba sigma por D sobre epsilon 0. Sigma sobre epsilon 0 es el módulo del campo. Entonces, esto lo podemos reemplazar, esto que tenemos acá, lo podemos reemplazar por el módulo del campo. Y nos queda el módulo del campo por D. Ahora, nosotros tenemos el módulo del campo que es igual al voltaje dividido la distancia. El voltaje no nos está dando y la distancia ya la tenemos. Entonces, con eso podemos sacar el módulo del campo y lo podemos reemplazar directamente acá y ponerle su signo y su versor y tenemos el vector. Ok. ¿Bien? Entonces, miren, sería 20 voltios multiplicado por 1,8 por 10 a la menos 3. ¿Puedo borrar esto? ¿No Sí. tiene problema? Por 10 a la menos 3 metros. Ahí está. Lo había hecho dividido, era multiplicando. ¿Alguno me puede hacer esta cuenta? ¿Te da 3,6 por 10 a la menos 2? Sí. Perfecto. Entonces el módulo del campo es 3,6 por 10 a la menos 2 Newton sobre Coulomb. ¿Bien? Si quieren se fijan cómo llegan a estas unidades. Igual es fácil, es Joule sobre Coulomb y Joule es Newton por metro, porque el otro metro se va. Bien. Igual, profe, una pregunta. Si hubieras tenido la densidad, también lo sacamos fácil. Claro, pero no nos las da. Claro. Ese es el tema. Entonces, claro, sí, porque simplemente la densidad sobre epsilon 0 ya está, pero no nos da la densidad, nos da el voltaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que usar esta relación, Claro. que justamente sale del análisis que habíamos hecho previamente. Entonces, miren, poniéndole un signo y el versor correspondiente a esto, esto se convierte en el campo, es decir, en un vector, porque el campo es un vector, ¿no? Sí. Entonces, le voy a sacar el sub-0, le voy a poner esto acá, le voy a poner su signo y le voy a poner su versor correspondiente. Con eso ya tenemos realmente el campo. Esto es el módulo del campo y esto es el campo como tal, porque el campo es un vector. ¿Bien? Bien. Bien, dice, suponiendo un cable de coaxil que funciona como un capacitor cilíndrico, ¿no? En vez del capacitor que nosotros vimos que tiene dos placas paralelas, ¿no? Que tiene una razón de capacidad, escuchen ese dato, tiene una razón de capacidad por unidad de longitud de 69 picofaradios por metro y está conectada a una diferencia potencial de 2 voltios entre el interior y el exterior. Calcular la densidad del cable utilizando la relación carga-potencial. Ustedes escuchan todo eso y capaz que les parece bastante raro, pero observen lo que dice. Primero dice que la relación entre la capacidad por unidad de longitud, que es una razón, ¿no? Es igual a 69 picofaradios por metro. ¿Eso qué es? Fíjense, capacidad por unidad de longitud, ¿no? Por unidad de distancia. Esto es igual a 69 picofaradios sobre metro. Es decir, que cada metro que yo tengo de cable de coaxil, tengo 69 picofaradios de capacidad. ¿Se entiende, no? Perfecto. Y después dice que está conectado a una diferencia potencial de 2 voltios. O 2 volts, como quieran llamarlo. Ahora, acá dice calcular la densidad del cable utilizando la relación carga-potencial. Y ojo que no dije cuál tipo de densidad es. Si yo tengo un cable, ¿qué tipo de densidad va a tener? Lineal. Bien. Eso lo entienden, ¿no? A cuerpos lineales, densidades lineales, a cuerpos superficiales, densidades superficiales, a cuerpos, se me rompe la tiza, volumétricos, densidades volumétricas. Entonces, suponiendo que el cable coaxil tiene una distribución uniforme de cargas, ¿no? Entonces la densidad va a ser constante. Por lo tanto, yo puedo poner a la carga como una igualdad con su densidad por la longitud. ¿Bien?
Por otro lado, yo sé que también la carga es igual a la capacidad por el voltaje, ¿no? Porque es la relación que hay entre la carga y la diferencia potencial. Tienen una relación a través de una constante de proporcionalidad, la cual es la capacidad. Entonces yo puedo igualar estas dos fórmulas de esta manera, ¿no? Y ahora voy a tener que la densidad lineal va a ser igual a la capacidad dividido la longitud por el voltaje. Y fíjense, tenemos capacidad por unidad de longitud multiplicado por voltaje. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Capacidad por unidad de longitud y acá tenemos el voltaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar esto con esto y tengo la densidad lineal. Entonces esto va a ser, reemplazo capacidad por unidad de longitud, por lo que tengo yo de acá de coso, de dato, que es la capacidad, justamente la capacidad por unidad de longitud, 69 picofaradios o picofarads, que sería por 10 a la menos 12 farads por metro, y esto lo multiplico con el voltaje o diferencia potencial, que es igual a 2 que es de 2 voltios. Esto me daría, si no me equivoco, 120, 138, sería 1,38 por 10 a la menos 11, ¿no? Creo que sí. 1,38 por 10 a la menos 10, digo. 10 a la menos 10. Ah, porque es multiplicado por 100 esta vez, sí. 1,38 por 10 a la menos 10. ¿Y qué cosa? Bueno, unidades de, ¿cómo se llama esto? De densidad lineal. Igual ustedes tienen que simplificar las unidades en el parcial. Igual es fácil, tipo el farad, coulomb sobre volt. Y esto ya lo podrían reemplazar porque tienen lo que es la capacidad dividido el voltaje, y acá tienen voltaje. Se va voltaje con voltaje y me queda, no, perdón, capacidad no, coulomb. Tienen coulomb sobre voltaje, ¿no? Y se va el voltaje este con el voltaje este y les queda coulomb sobre metro, ¿no? Me reenrosqué, pero bueno, ¿me entienden? Supongo. Coulomb sobre metro. Y ahí ya resolvimos el ejercicio. ¿Quedó alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Por mí no. Bueno, perfecto. Entonces este ejercicio ya estaría resuelto.